Bienvenidos a Aprende Inglés Hoy. Estamos aquí juntos este miércoles y hoy tenemos una lección muy importante. Una que puede afectar directamente a muchas familias de nuestra comunidad en Texas, Florida y California. Esta semana, los medios de comunicación están reportando algo muy serio. Los agentes de ICE, la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos, están deteniendo a personas que tienen Deferred Action for Childhood Arrivals activo. Deferred Action for Childhood Arrivals, que significa acción diferida para los llegados en la infancia, es el programa que protege a los llamados Dreamers, personas que llegaron a los Estados Unidos cuando eran niños y que han construido toda su vida aquí. Terminaron la escuela, trabajan, pagan impuestos y forman parte de nuestras comunidades. Según reportes del 11 de abril de 2026, ICE está deteniendo a receptores de Deferred Action for Childhood Arrivals en varios estados, incluyendo Texas, California y Florida, y está siendo cada vez más difícil para ellos salir de la detención. La administración actual dice que Deferred Action for Childhood Arrivals no ofrece estatus legal ni protección contra la deportación. Esta situación afecta a cientos de miles de personas. Hoy vamos a aprender el vocabulario en inglés que necesitas para entender esta situación, para comunicarte con autoridades y para conocer y defender tus derechos. Primero vamos a escuchar la noticia 2 veces, despacio primero y luego a velocidad normal. Después aprenderemos 5 palabras clave y 6 frases muy importantes. No estás solo en esto. Estamos aquí juntos, aprendiendo, y cada palabra de inglés que aprendes hoy es una herramienta real que puede marcar la diferencia. Vamos. Immigration officials in the United States are increasingly detaining Deferred Action for Childhood Arrivals recipients, people known as Dreamers. Deferred Action for Childhood Arrivals, or Deferred Action for Childhood Arrivals, is a program that has provided protection to hundreds of thousands of people who came to the United States as children. In recent months, ICE officers have arrested dozens of Deferred Action for Childhood Arrivals recipients across the country, including in Texas, California, and Florida. Even people with active Deferred Action for Childhood Arrival status have been detained, and it is growing harder for them to be released. The Trump administration has stated that Deferred Action for Childhood Arrivals does not provide legal status and does not automatically protect people from deportation. Immigration lawyers and advocates are urging all Deferred Action for Childhood Arrivals recipients to carry copies of their documents at all times, know their rights, and have the phone number of an immigration attorney saved in their phones. Immigration officials in the United States are increasingly detaining Deferred Action for Childhood Arrivals recipients, people known as Dreamers. Deferred Action for Childhood Arrivals, or Deferred Action for Childhood Arrivals, is a program that has provided protection to hundreds of thousands of people who came to the United States as children. In recent months, ICE officers have arrested dozens of Deferred Action for Childhood Arrivals recipients across the country, including in Texas, California, and Florida. Even people with active Deferred Action for Childhood Arrival status have been detained, and it is growing harder for them to be released. The Trump administration has stated that Deferred Action for Childhood Arrivals does not provide legal status and does not automatically protect people from deportation. Immigration lawyers and advocates are urging all Deferred Action for Childhood Arrivals recipients to carry copies of their documents at all times, know their rights, and have the phone number of an immigration attorney saved in their phones. La primera palabra es detención. Repite, detención. En español, detention significa detención. Cuando las autoridades arrestan a una persona y la mantienen bajo custodia sin libertad de irse. En el contexto de inmigración, Immigration detention es cuando una persona es detenida por ICE y llevada a un centro de detención migratoria mientras se procesa su caso.
es importante saber que estar en detención no significa necesariamente que una persona haya cometido un crimen. Simplemente están siendo procesadas por el sistema de inmigración. Las personas en detención tienen derecho a comunicarse con un abogado y con su familia. En inglés decimos, Her husband has been in immigration detention for 3 weeks and has not been able to see a lawyer yet. En español, su esposo ha estado en detención migratoria por 3 semanas y todavía no ha podido ver a un abogado. La palabra es detention. Repite, detention. La segunda palabra es deportation. Repite, deportation. Deportation en español significa deportación, cuando las autoridades de inmigración formalmente expulsan a una persona del país y la obligan a regresar a su país de origen. La deportación es el resultado final del proceso de expulsión migratoria. Hay una diferencia importante entre detention y deportation. Detention es cuando te detienen y deportation es cuando eres enviado fuera del país. Una persona puede permanecer en detención durante semanas, meses o incluso más tiempo antes de que se tome una decisión final sobre su caso. Los abogados de inmigración pueden presentar apelaciones para intentar detener o retrasar una deportación. En inglés decimos, Immigration advocates are fighting in court to stop the deportation of several deferred action for childhood arrivals recipients. En español, los defensores de inmigrantes están peleando en la corte para detener la deportación de varios receptores de Deferred Action for Childhood Arrivals. La palabra es deportation. Repite, deportation. La tercera palabra es rights. Repite, rights. Rights. En español significa derechos. Las protecciones legales que toda persona tiene sin importar su estatus migratorio. En los Estados Unidos, la Constitución protege a todas las personas presentes en el país, incluyendo a inmigrantes indocumentados y a personas sin estatus legal. Entre tus derechos más importantes están el derecho a guardar silencio y no hablar con la policía o con ICE sin un abogado, el derecho a un abogado si eres arrestado, y el derecho a no permitir que entren a tu casa sin una orden judicial firmada por un juez. La frase Know your rights, conoce tus derechos, es fundamental. En inglés decimos, Every person in the United States has rights, regardless of their immigration status. En español, toda persona en los Estados Unidos tiene derechos sin importar su estatus migratorio. La palabra es rights. Repite, rights. La cuarta palabra es attorney. Repite, attorney. Attorney. En español significa abogado o licenciado en leyes, una persona que estudió derecho y puede representarte legalmente ante las autoridades o ante un tribunal. En el contexto de inmigración, un immigration attorney es un abogado especializado en leyes de inmigración. Si alguien de tu familia es detenido por ICE, lo primero que debes hacer es contactar a un abogado de inmigración lo más rápido posible. Hay organizaciones sin fines de lucro, como RAICES en Texas, que ofrecen ayuda legal gratuita o de bajo costo para familias inmigrantes. Es muy importante no firmar ningún documento de inmigración sin antes consultar con un attorney. En inglés decimos, You should never sign any immigration documents without first speaking to an attorney. En español, nunca debes firmar ningún documento de inmigración sin hablar primero con un abogado. La palabra es attorney. Repite, attorney. La quinta palabra es renewal. Repite, renewal. Renewal en español significa renovación. El proceso de renovar, extender o actualizar un documento o permiso. En el contexto de Deferred Action for Childhood Arrivals, la renewal es la renovación del permiso de Deferred Action for Childhood Arrivals, que debe hacerse cada 2 años antes de que venza. En el año fiscal 2026, los tiempos de espera para la renovación de Deferred Action for Childhood Arrivals han aumentado dramáticamente. El tiempo promedio es ahora más de 2 meses
comparado con 2 semanas en años anteriores. Es muy importante iniciar el proceso de renewal con suficiente tiempo de anticipación. Los expertos recomiendan hacerlo al menos 4 o 6 meses antes de la fecha de vencimiento. En inglés decimos, She submitted her Deferred Action for Childhood Arrivals renewal application 4 months before her expiration date because of the long processing times. En español, ella presentó su solicitud de renovación de Deferred Action for Childhood Arrivals 4 meses antes de su fecha de vencimiento debido a los largos tiempos de procesamiento. La palabra es renewal. Repite, renewal. Ahora vamos a aprender 6 frases en inglés que pueden ser cruciales para proteger tus derechos o los derechos de alguien que conoces. Estas frases son importantes para todos en nuestra comunidad, no solo para los Dreamers. La primera frase, bajo la 5ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, toda persona tiene el derecho de no hablar con ningún oficial, policía o agente de ICE sin la presencia de un abogado. Siempre puedes decir, I have the right to remain silent. Repite conmigo, I have the right to remain silent. Eso significa, tengo el derecho de guardar silencio. La segunda frase, antes de responder cualquier pregunta de ICE o de la policía, siempre pide hablar con un abogado. Di, I want to speak to my attorney. Repite conmigo, I want to speak to my attorney. Eso significa, quiero hablar con mi abogado. La tercera frase, los agentes de ICE no pueden entrar a tu hogar sin una orden judicial firmada por un juez. Si alguien llega a tu puerta, tienes el derecho de preguntar, ¿Do you have a warrant? Repite conmigo, ¿Do you have a warrant? Eso significa, ¿tiene usted una orden judicial? La cuarta frase, si tienes Deferred Action for Childhood Arrivals activo y eres detenido, puedes informar a los oficiales de tu situación. Di, I am a Deferred Action for Childhood Arrivals recipient and my status is currently active. Repite conmigo. I am a Deferred Action for Childhood Arrivals recipient and my status is currently active. Eso significa, soy un receptor de Deferred Action for Childhood Arrivals y mi estatus está actualmente activo. La quinta frase. Si eres detenido, tienes el derecho de comunicarte con tu familia. Puedes pedir, Please allow me to contact my family. Repite conmigo. Please allow me to contact my family. Eso significa, por favor, permítanme comunicarme con mi familia. La sexta frase. Para buscar ayuda legal de inmediato, di, I need to speak with an immigration lawyer. Repite conmigo. I need to speak with an immigration lawyer. Eso significa, necesito hablar con un abogado de inmigración. Ahora es tu turno de practicar. Escucha cada palabra y frase y repítela en voz alta. El que repite, aprende. Detention, deportation, rights attorney, renewal. I have the right to remain silent. I want to speak to my attorney. Do you have a warrant? I am a Deferred Action for Childhood Arrivals recipient and my status is currently active. Please allow me to contact my family. I need to speak with an immigration lawyer. Muy bien, lo hiciste excelente hoy. Esta es información que puede marcar una gran diferencia para ti o para alguien que amas. Antes de cerrar, vamos a repasar todo lo que aprendimos. Esta semana hay reportes serios de que ICE está deteniendo a receptores de Deferred Action for Childhood Arrivals, los Dreamers, en Texas, California, Florida y otros estados del país. Incluso personas con Deferred Action for Childhood Arrivals activo están siendo detenidas, y es cada vez más difícil para ellas salir de la detención. La administración actual dice que Deferred Action for Childhood Arrivals no da estatus legal ni protección automática contra la deportación. Los abogados de inmigración recomiendan que todos los Dreamers tengan sus documentos al día, conozcan sus derechos en inglés y tengan el número de un abogado de inmigración guardado en su teléfono. Recuerda, nunca firmes documentos de inmigración sin consultar a un profesional primero. Las 5 palabras que aprendiste hoy son detention, que significa detención, deportation, que significa deportación, rights,
que significa derechos, attorney, que significa abogado, y renewal, que significa renovación. Y las 6 frases que practicamos son: I have the right to remain silent. Tengo el derecho de guardar silencio. I want to speak to my attorney. Quiero hablar con mi abogado. Do you have a warrant? ¿Tiene una orden judicial? I am a Deferred Action for Childhood Arrivals recipient and my status is currently active. Soy un receptor de Deferred Action for Childhood Arrivals y mi estatus está activo. Please allow me to contact my family. Por favor, permítanme comunicarme con mi familia. Y I need to speak with an immigration lawyer. Necesito hablar con un abogado de inmigración. Recuerda que el conocimiento es la herramienta más poderosa que tienes. Entre más inglés aprendes, más herramientas tienes para protegerte y proteger a las personas que amas. Si conoces a alguien que tenga Deferred Action for Childhood Arrivals o que pueda necesitar esta información, comparte este episodio con ellos. Puede ser la información más importante que alguien reciba hoy. Juntos, nuestra comunidad es más fuerte. Gracias por escuchar. Aprende inglés hoy. El viernes te espera un episodio muy importante sobre los cambios al programa de Medicaid. Cuídate mucho y hasta el viernes.